Vamos a elevar una oración para pedirle a nuestro Jesús que pueda estar acá con cada uno de nosotros y que nos pueda abrir el entendimiento. Podamos aprender de Él. Padre Celestial, Señor Jesucristo, gracias por tu misericordia, por tu infinito amor, Señor, nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Padre, por amarnos tanto y darnos a tu Hijo, darnos esa esperanza, Señor. Y te pedimos en esta hora que tú puedas estar con cada uno de nosotros, que podamos entender, Señor, estas palabras escritas acá en este libro. Tus palabras, Señor, que puedan llenar nuestra mente, nuestro corazón y que tengamos entendimiento, Señor. Que cada uno de nosotros podamos aprender en este momento de ti. Y, Señor mío, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra condición antinatural, tú, Señor, eres puro y santo y puedes hacer una obra maravillosa en nosotros, Señor, mediante esta tu palabra. Gracias, Señor mío. Te, te agradecemos, Señor, la oportunidad de poder leer, de poder compartir como hermanos, Señor. Y todo esto te lo pedimos por tus méritos, Jesucristo. Amén. 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 Bienvenida, hermana Carito. Bienvenida, hermana Leonor. Bienvenida, hermana Alcira. El Señor las bendiga. Vamos entonces a comenzar. Todavía estamos en el capítulo 2. Qué capítulo tan maravilloso. Y vamos a continuar entonces. Acá habíamos quedado la vez pasada. El último, para no perdernos tanto, voy a volverlo a leer y si la hermana Milena con el siguiente párrafo nos puede colaborar. Entonces dice, los sembradores de la semilla tienen una obra que hacer en cuanto a preparar los corazones para que reciban el Evangelio. Se presenta la palabra con demasiado sermoneo y con muy poca obra de corazón a corazón. Se necesita que un trabajo personal en favor de las almas de los perdidos. Debemos acercarnos a los hombres individualmente y con la simpatía de Cristo hemos de tratar de despertar su interés en los grandes asuntos de la vida eterna. Quizás su corazón parezca tan duro como el camino transitado y tal vez sea aparentemente un esfuerzo inútil presentarles al Salvador. Pero aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo, de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Y hablábamos hace 8 días sobre la simpatía de Cristo, cómo con el Espíritu de Cristo y cómo teniendo a Cristo en nuestra mente podamos tener ese amor, esa simpatía y podamos llegar individualmente a cada persona para despertar esos intereses y para por medio de nosotros es que trabaja Jesús, no lo hacemos nosotros, pero es un trabajo personal que quiere hacer Jesús con muchos a través de nosotros, que nosotros seamos instrumentos. Y qué bonito es meditar cómo es la simpatía de Cristo, cómo es que algún día podremos trabajar para Él, que Él pueda trabajar por medio de nosotros y podamos despertar el interés de muchos que necesitan de Él, que vean en nosotros a Cristo, su carácter, algo diferente. Eso debe ser hermoso y maravilloso. Entonces vamos a continuar. Hermana Ana Milena, ¿nos puede colaborar con el siguiente párrafo, por favor? Listo. De modo que los sembradores tienen algo que hacer para que la semilla no sea ahogada por las espinas o perezca debido a la poca profundidad del terreno. En el mismo comienzo de la vida cristiana deben enseñarse a cada creyente los principios fundamentales. Debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida,
y el carácter de Cristo su carácter. Enséñese a todos que han de llevar cargas y deben sacrificar sus inclinaciones naturales. Aprendan la bendición de trabajar para Cristo, imitándolo en la abnegación y soportando penurias como buenos soldados. Aprendan a confiar en el amor de Cristo y a descargar en él sus congojas. Prueben el gozo de ganar almas para él, en su amor e interés por los perdidos. Perderán de vista el yo. Los placeres del mundo perderán su poder de atracción y sus cargas no los descorazonarán. La reja del arado de la verdad hará su obra, romperá el terreno inculto y no solamente cortará los tallos de las espinas, sino que las arrancará de raíz. Es muy bonito ese párrafo. Sí, hermana, si le llama la atención algo, pues sí, lo podemos acá intentar subrayarlo, puede hacerlo. Me llamó bastante la atención a mí este primer párrafo porque nosotros pensamos que solo el sacrificio del Señor Jesucristo, o sea, ya solamente es eso. Pero acá me llama la atención que dice, ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Nosotros no podemos hacer nada por la salvación porque la salvación hablamos que es una promesa ya dada, es Cristo mismo. Pero nosotros sí tenemos que anhelar y sí tenemos que pedir que Jesucristo sea nuestra vida y que el carácter sea nuestro carácter. Porque si no, pues la otra parte que hay en la Biblia cuando dice ser perfecto como nuestro Padre es perfecto, cuando leemos el contexto, hay muchas cosas para analizar y para meditar. Y claro, pues hay principios fundamentales, como dicen acá, que se debe enseñar. Y en eso está en que nuestro corazón siempre esté ese anhelo y siempre esté el pedirle al Señor Jesucristo que su mente pueda estar arraigada en nuestra mente. ¿Alguien había Sí, abierto el micrófono? yo Sí. tengo una pregunta. Una pregunta para todos. En vista de que tú subrayas acá que dice, debe enseñársele que no ha de ser meramente salvado por el sacrificio de Cristo, sino que ha de hacer que la vida de Cristo sea su vida y el carácter de Cristo su carácter. Esta frase con respecto a lo que también acabaste de decir de que la salvación pues es una promesa, ¿para qué debemos hacer esto? Y lo pregunto especialmente para esta generación. Somos nosotros, la última. Bueno, me llama la atención que tú dices específicamente sobre todo la última generación. Y si no tenemos, bueno, siempre he escuchado y lo he leído que no a todos se les va a pedir lo mismo, ¿no? Muchos murieron sin conocer alguna cosa o sin cambiar la otra, porque eran otra generación, en una situación muy distinta, su luz era muy distinta. Pero yo pienso que la luz que va a tener la última generación es muy inmensa y el Señor va a estar enteramente, como dice en Apocalipsis, son los 144,000, van a ser enteramente clones de Cristo, como a veces decimos. Entonces, ¿cómo está perfectamente en nuestras vidas el carácter de Cristo y la mente de Él en la última generación? Tiene que ser así para soportar lo que viene, para todo lo que va a acontecer y para mantenerse en pie cuando el Señor venga en su gloria, ¿no? O sea que tú dices que 144,000 es para sostenernos en pie. Pues no solo para mantenernos en pie, sino para la obra que quiere hacer el Señor y esa vindicación que quiere el Señor, mostrar al mundo y mostrar al universo y al enemigo que sí se puede tener el carácter de Cristo, así como Él lo hizo cuando vino a la tierra. Y en la última generación, pues Él es una promesa que Él lo va a hacer en todos los que
sea que estemos o no en ese grupo. Bueno, yo voy a concluir simplemente con esto y puede ser parte de lo que dice Jessie. Y cuando la hermana Helen White deja este párrafo acá, siempre lo debemos traer en este momento y sobre todo que ella también fue parte en ese tiempo, en ese contexto, que iban a ser la última generación. Esto acá se ha repetido hasta el cansancio de que como no se cumplió, no se recibió el mensaje, justificación por la fe, pues fuimos devueltos al desierto. Hoy estamos ustedes y yo acá y se nos da la oportunidad de poder terminar por fin esta historia. Y esta historia no se ha terminado de pecado porque no tenemos el carácter de Cristo, porque su vida no es nuestra vida. Por consiguiente, más allá de simplemente la salvación de nosotros, está, y es algo que debemos meditar. Cuando el Señor desea tener 144,000, es para la vindicación del nombre del Padre. Por eso Jesús vino a la tierra, mostró al Padre. Y aún, como ese discípulo le decía que le mostrara al Padre, hoy estamos nosotros igual y no conocemos al Padre. ¿Y cómo vamos a vindicar a alguien que primero no hemos recibido, no conocemos? Por consiguiente, no tenemos la mente de su Hijo, que equivale al Padre. Cristo vino a vindicar el nombre del Padre, vino a abrir la brecha, vino a abrir la puerta, vino a demostrarnos que siendo hombre y Dios a la vez, sí se podía obedecer la ley, sí se podía, aún con esta naturaleza caída, estar sin pecado en esta tierra. Ejemplo nos deja para esta generación, porque nosotros, no quiere decir que no sea importante, dice la hermana Helen White, nuestra salvación, ya que nuestra salvación también es una promesa, es Cristo. Pero nosotros tenemos un problema y cambiamos de orden las cosas. Y a veces solamente creemos que es ser salvos. Y hay un egoísmo en nuestra vida donde solo queremos es salvarnos, ir a salvar a otra persona. Y se ha escuchado dentro de la iglesia que dice, no importa, Señor, así sea de un ganchito, me lleve a lo último. Y esa no debe ser nuestra mentalidad, y mucho menos para esta generación. Debemos levantarnos con su ayuda, con su bendición, y tenerla muy claro que el orden es vindicar el nombre del Padre. Cuando uno dice yo quiero, el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu se encargará. Y por eso la hermana Helen White también y la Santa Escritura habla que va a haber grupos diferentes en la iglesia, en el pueblo del Señor, en el cielo, como 144,000, los mártires, justificación por la fe y así. Entonces, por eso era mi pregunta para este tiempo. Nosotros debemos dejar a un lado ese egoísmo de que solo Jesús vino para ser salvo y salvarnos a nosotros. Vino para vindicar el nombre del Padre y nos dejó ese ejemplo y debemos trabajar fuertemente con Él. Y Él hará en nosotros que tengamos que su mente, su carácter. Gracias. Bueno, vamos a seguir. La hermana Leonor nos puede colaborar con el siguiente. Yo quisiera aportar algo. Sí, es que yo me quedé meditando en lo que dijo la hermana Alcira y yo lo estaba pensando en la escena del diluvio. Noé estaba construyendo el arca
Ustedes saben que duró pues como 100 años construyéndola. Probablemente le ayudaron sus hijos, pero no era un varón justo en sus generaciones, dice la palabra. Y él no estaba, cuando estaba haciendo el arca, él no estaba pensando en salvarse. Él estaba pensando en, tal vez en vindicar el nombre del Padre, cumpliendo su voluntad. Desde luego se requería una fe bárbara porque no, en esa época no había llovido, ni se conocía la lluvia, ni el agua, ni la inundación de esa forma, ¿no? No existía el mar como hoy en día, así de esa forma. Entonces era muy increíble, increíble quiere decir que no, es difícil de creer, pero él por fe lo hizo. Y al parecer Noé, pues el Señor conoce el corazón de Noé. Y él está construyendo el arca, pero no es para salvarse, es para vindicar el nombre del Padre. Pero en cambio, tal vez uno de sus hijos, Can, él sí está pensando en salvarse. Y él se mete al arca con esa mentalidad de salvarse. Y cuando sale del arca, comete pecado contra su padre. Ahí la diferencia entre aquel que ve a Cristo solo para salvarse el pellejo y aquel que quiere amar a Cristo para vindicar el nombre del Padre. Gracias. Sí, ahí es cuando pensaba yo, cuando le dice uno a Jesús, he aquí, envíame a mí, haz de mí lo que desees con tal de vindicar el nombre del Padre, no como dicen con ese egoísmo de haz de mí lo que desees, pero o sea, todo lo que necesites para salvarme y no debe ser así. Es muy cierto. La hermana Leonor ya está por ahí. Señora, Gracias. no siempre ha de chasquearse el sembrador. El Salvador dice de la semilla que cayó en buen terreno. Este es el que oye y entiende la palabra, el que lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 60 y otro a 30. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Mateo 13:23. No sé si lleva uno a 100, otro a 60 y otro a 30. No sé qué quiere decir esa expresión. O sea Yo que me tampoco. imagino que tienen un gran porcentaje, no sé, porque pues ahí se está refiriendo a la palabra que cayó en buena tierra y llevan fruto en paciencia. Sí, Pero dice que la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Pero no sé. ¿será que uno va más adelante que otro? ¿Será el porcentaje de nuestra condición cristiana? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguien sabe qué puede ser ese 160 y otro 30? Bueno, lo que yo recuerdo es que es una medida de cuánto una semilla produce. Y eso lo usan mucho los agricultores para saber la calidad de la semilla o no, bueno, la calidad no, sino la capacidad de producción de una semilla. Entonces, estoy averiguando algo más al respecto porque creo que hay otra Biblia que lo dice de otra forma y si la encuentro, entonces la compartimos para entender mejor. De Ok. pronto si tenga algo que ver en sí puede, yo creo que sí se puede hablar de una calidad de semilla, Sí, porque así puede ser, digamos, nuestro corazón, el que queramos recibir esa palabra y que dé fruto en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que es según como el entusiasmo o las ganas que uno tenga de aprender,
pues así mismo va a fructificar la palabra. Entonces sí pienso que tenga que ver según la calidad del, de la semilla. Bueno, Sí, yo aquí también. encontré, hay Ujú. una traducción aquí que se llama Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, Mateo 13:23. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que Mm, se había sembrado. Entonces sí tiene que ver con el número de frutos. Sí, y la cantidad que llegue a producir una persona depende de que oye y entiende la palabra. Por eso últimamente hemos estado hablando que la clave, llamemos que el Señor, siempre cuando ustedes lean las escrituras, siempre tiene que ver con oír y entender. Porque cuando uno oye en nuestra vida, la palabra del Señor dice que Él no vuelve a Él vacía. Eso está en Isaías, déjame, ya lo busco. Creo que es 55. Lo estoy buscando. Déjame leerle, dice 55:10, porque bueno, eso sería bueno más adelante, dice. Cuando el Señor aquí habla que dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero me encanta, voy a leer el versículo 10, los invito a que puedan leer esa parte que es muy hermosa y dice, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será para mí palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, ¿no? Isaías 5, leí del 55, versículo 10 al 11. Y en el sexto dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cerca. Y él continúa, dice, deje el impío su camino. Entonces, aquí está como la promesa de llevar el fruto es oír la palabra. Y por eso dice el Señor que él riega. Entonces, déjame leerle que el Señor desea que le leamos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y él sigue hablando, y esa es la misericordia gratuita. Y el fruto que nosotros podamos llevar depende de él. Por eso es que él da la promesa. Y entonces, ¿de qué depende? De que nosotros lo escuchamos y lo entendamos su palabra. ¿Qué tan importante es oír? Sí, hermano Esteban iba a hablar. Sí, 7 veces dice el Señor en el Apocalipsis a las iglesias, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, escuchar, oír. Gracias. Escuchar, qué tan importante. Precisamente lo que hemos venido diciendo, lo que es importante, y yo los invito que desde ahora en adelante yo he venido leyendo así las escrituras y el Señor siempre habla. Y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención es leer a Pablo ya con este contexto. Y ahí pude entender leyendo nuevamente a Pablo de por qué él entendió la justificación por la fe. Fue uno de los que la entendió, literalmente la vivió, porque la entendió. Amén. Amén. La oyó, luego la entendió, como dice aquí. Vamos a continuar. Hermana Carito, ¿nos puede colaborar? O hermana Lucy, si están por ahí. ¿Esa página?
Sí, ya. Dice, el corazón bueno y recto mencionado en parábola no es un corazón sin pecado, pues se predica el evangelio a los perdidos. Cristo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tiene corazón recto el que rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa su pecado y siente su necesidad de conocer la verdad para obedecerla. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que se llega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice aquí, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Tener un corazón bueno y recto, dice acá, no es un corazón sin pecado. Dice, tiene un corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Confiesa que primero su pecado y siente necesidad de misericordia y amor de Dios al verse la condición. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. Acá en Salmo 125, 1 al 4, voy a compartírselos. Dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Me parece muy interesante este versículo 4, que es el primero que vemos acá. Corazón bueno y recto. Muchas veces pensamos que alguien bueno y recto es alguien ya perfecto, pero es que el Señor acá no viene por ningún perfecto porque es que no lo hay. Acá dice que Él viene a llamar a pecadores para transformarlos, para que se rindan a Él. Y yo meditaba acá que cuando se confiesa el pecado, todo esto lo hace el Señor y nosotros sentimos una necesidad de misericordia y amor de Dios, es porque empieza a haber una confianza. El Señor quiere restablecer esa confianza de Él hacia nosotros, para que nos rindamos a Él, para que confiemos en que Él sí puede hacer maravillas en nuestra vida, Él sí puede limpiarnos. Pero a veces nos cuesta porque nosotros no sentimos confianza con el Señor, no creemos que Él pueda hacer eso. Hay algo que nos aleja de Él, por supuestamente que es el pecado, pero hay cierto temor, hay cierta desconfianza al Señor, hay ciertos sentimientos que nosotros tenemos que pedirle a Él que nos diga cuáles son esos sentimientos y esos miedos, y es el por qué no nos hemos entregado a Él, no nos hemos rendido, como dice acá, a la convicción del Espíritu Santo, no le hemos confesado nuestros verdaderos pecados y no hemos sentido esa necesidad de esa misericordia y ese amor y esa limpieza que Él tiene para nosotros. Sí. Sí. Bueno, es que escucho como otra voz. Creo que la hermana Leonor tiene el Bueno, micrófono abierto. yo quisiera dar un aporte que me llamó mucho la atención al leer todo esto, cuando llegué y dice, el corazón bueno y recto. Mencionado en la parábola, no es un corazón sin pecado. Entonces acá como dos características, ¿no? Un corazón bueno y recto. Y lo maravilloso es que la misma hermana Helen White, Dios le contesta y nos deja para nosotros poder entender qué es un corazón bueno y qué es un corazón recto. O sea, estas dos características que a pesar de que no es que sea alguien sin pecado, sino que las tiene y que por eso es que esa semilla llega a ese tipo de persona. Entonces la misma hermana contesta acá, dice, el corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Pero yo venía leyendo y yo dije recto porque es necesario lo que dice acá. Confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Cuando esto sucede en nuestra vida, trae como consecuencia, ¿cierto?
y dice, tiene el deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla. El deseo no es que uno pueda lograrlo solo. Luego viene que la hermana continúa y dice que el corazón, ¿qué? Bueno, es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Ahora bien, lo que yo les decía hace 8 días, si, como a veces sucede en los salmos, ¿te acuerdas que yo les venía diciendo que ellos escribían así? Entonces es curioso cuando yo veo acá y dice el corazón bueno y recto. Y cuando de aquí del punto dice el corazón, entonces yo voy leyendo al revés y acá la hermana me va contestando. El corazón bueno me está explicando qué es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Y como yo estoy leyendo al revés, acá viene la otra parte, que es el recto. Confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Porque acá concluye que dice, tiene corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Y cuando ella continúa, ahí se amplía. Es como que le quería mostrar eso de cómo la hermana Helen White habla. A leer uno, por eso yo les decía que es bueno hacer ese ejercicio al revés. Entonces dice, el que ama a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El corazón bueno, pues estoy leyendo lo que ella dijo acá en la introducción. El corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra de Dios. Y luego ella va a hablar el recto. Tiene el deseo sincero de conocer la verdad. Confiesa su pecado, siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Por esto es que él tiene ¿qué? Un corazón recto, el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Porque cuando uno se rinde al Espíritu Santo, yo confieso mi pecado, siento la necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Y tengo un vivo deseo de querer obedecerlo. Quería explicar cómo es que sucede cuando alguien es inspirado por Dios y un profeta y Dios le empieza a dar la palabra. Sí, también quisiera hablar de la palabra recto. En hebreo no es lo que nos imaginamos. No es aquella persona que guarda la ley estrictamente, que no se equivoca, que no tiene pecado. No. La persona recta en la Biblia se refiere al que es sincero con Dios, honesto. Dice la hermana Juaya, y tiene el deseo sincero. ¿Sí? Mire, cuando alguien le dice al Señor, no sé, Señor, es que me muero de ganas por, no sé, un pedazo de sándwich de queso con jamón. Me muero de ganas. Me gusta, Señor Jesús. Quisiera que no me gustara, pero me gusta. Eso es un corazón recto ante el Señor. En cambio, el que disimula el gusto y no, yo no lo consumo. Yo no lo como porque eso es malo. No debo comerlo. Eso no es un corazón recto delante del Señor. Es una ilustración para que entendamos que la palabra recto en la Biblia no es el que no tiene pecado, sino el que es honesto delante de Dios y le dice las cosas tal cual como las siente y las expresa. Eso era todo. Pero aquí hay algo, Toby, que de lo que estás diciendo me llama la atención. Que cuando habla del recto, Helen White lo une directo con el Espíritu Santo, ¿no? Y es como, inclusive he conocido el Evangelio, cómo está la promesa plasmada acá, que Él es el que lo convierte a uno, y Él es el que le va mostrando a uno su condición. Pero pues lo que tú decías, lamentablemente a veces eso es lo que Dios llama en la palabra dureza de ser rebeldes, no nos gusta y no nos gusta ser honestos con Él. Entonces a veces hacemos cambios superfluos y no son cambios verdaderos. Entonces por eso la clave es o sea, como que rendirnos ante el Espíritu Santo y poder entender
y poder ir a ser tan clara y tan transparente con Él, porque es que a veces caemos en que ni siquiera conocemos qué tenemos, ¿sí? Y para eso está el Espíritu Santo. Pero yo no quiero pasar tiempo con Él. Yo no quiero que Él me esté mostrando de qué carezco, de qué padezco. Yo a veces me lleno más de argumentos diciendo qué quiero, qué deseo, y no lo voy a volver a hacer y no lo voy a hacer porque yo amo esto. Y ahí el Señor, ¿qué puede hacer? Él no te puede obligar, Él no nos va a obligar. Pero cuando hay esa sinceridad de que yo le digo, Señor, amo esto, amo el queso, amo lo que sea. Porque eso es un mundo independiente cada uno de nosotros, cada uno tendrá su lucha. Y no quiero hacerlo, no quiero dejarlo, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Muéstrame mi condición. Y el Señor, desde que tú lo autorices, le des el permiso, Él entra inmediatamente a trabajar. Pero si yo no le doy permiso y estoy de dureza de cerviz, rebelde, y a seguir buscando excusas, y a seguir buscando el por qué yo hago esto para no dejarlo, pues el Señor no va a poder hacer nada. Y quizás a veces en nuestra vida, ¿cuántos años llevamos de adventistas y no hemos sido cristianos? Porque no hemos conocido a Cristo. Te apagó el micrófono, ya terminaste, ¿cierto? Sí, gracias. Ok. Es un trabajo arduo con el Señor, pero el Señor es muy, muy decente, muy hermoso y solo está esperando a que le abramos la puerta. Y tal vez a veces creemos que lo decimos, pero no lo decimos de corazón. Hay que pedirle a Él que entre en nuestra vida y que haga eso que es imposible hacer por nosotros mismos. Vamos a Colirio, Jessy, pidamos colirio, porque Colirio. nosotros no sabemos ni lo que tenemos, hermanos. Nosotros no entendemos nuestra condición y por eso la promesa está dada ahí para la odicense. Colirio, Sí. poder ver nuestra condición, porque es que a veces solo nos quedamos en que Jesús es hermoso, hermoso. No, hermanos, esto es serio, esta es la última generación. Pero antes de pedir el colirio sería pedirle a Él que entre a nuestra vida y nos muestre y que nos dé colirio para entender eso que Él nos va a mostrar, ¿no? Colirio para ver. Yo pienso que más que un orden, el Señor con cada uno, Él es tan personal para yo venirles a decir, oiga, haga esto y esto. No, a leer la palabra, al tú ir a la Odisea, a leer, y tú te das cuenta de lo que careces, y quizás no te des cuenta de lo que careces, y que en ese momento al leer la Odisea, la iglesia de la Odisea, encuentras una promesa que el Señor dice que él está dispuesto a que nosotros le pidamos colirio y que no lo va a dar. Entonces yo le pueda llegar a decir, Señor, porque yo no entiendo ni qué me pasa. Yo no me veo ni siquiera mal, yo veo que yo me comporto bien, yo veo que yo actúo mal, yo no me veo mal. Entonces esto es algo tan personal, tan individual con el Señor, y eso es a través con las Escrituras. Y por eso la promesa fue dada, el Espíritu Santo, que nos convence de qué. La misma palabra lo dice. De pecado. Claro. Porque nosotros no sabemos. Y quizás Él me haya mostrado uno, pero como no he pedido colirio para ver mi condición, pues mucho menos yo puedo llegar a decirle, Señor, me agrada tanto el queso o el chocolate o lo que sea, o las joyas o bueno, lo que sea.
o ser de mal genio, contestona, no sé, lo que sea. Cada uno tendrá su lucha. ¿Cómo le voy a llegar yo a decir al Señor que quiero cambiar o que Él haga su voluntad en mi vida si yo ni siquiera sé que eso es malo? Es más, lo he escuchado, pero no lo creo, porque no quiero abandonarlo. O sea que el Espíritu Santo no me ha convencido de pecado. Entonces yo no puedo darle permiso a Jesús a que haga algo en mi vida. Y todo eso se da a través de una relación tan personal con el Señor. Gracias. Yo quiero entender un poquito. Tú dices que no podemos pedirle al Señor que haga algo en nuestra vida, entonces no es que yo quiera como establecer un orden, pero sí, o sea, es que yo meditaba, yo decía, ¿cómo le voy a pedir eso al Señor si yo ni siquiera pido colirio? Le digo, Señor, haz algo en mi vida, transfórmame, pero precisamente lo que tú dices, si no pido ver verdaderamente la condición de mi pecado y no pido ese colirio, ¿no? No pido el Espíritu Santo. El trasfondo del pecado uno no lo alcanza a entender. Entonces, como yo no veo la gravedad del pecado, pues yo no veo la necesidad de solucionarlo. Y como no lo veo, no veo la necesidad ni siquiera yo de intentarlo. Es peor, no veo la necesidad de decirle a Jesús, ven y me ayudas, porque yo estoy en confort, estoy en comodidad, me siento bien, me agrada tanto que no quiero que me desacomode. Entonces, uno llega a pedir auxilio y ayuda cuando uno se da cuenta y entiende la magnitud del pecado. Y a veces sucede que humanamente yo digo, pues que yo no veo que esto sea malo, pues porque yo no tengo la mente de Cristo y no entiendo el por qué debo abandonar esto. Entonces ahí en ese momento yo le digo, Señor, dame colirio, dame a entender, por favor, porque honestamente no veo esa gravedad. ¿Ves? Y así andamos. Pero como yo estoy confort, yo estoy bien. Entonces a veces le digo, Señor, ayúdame a no estar en confort, ni siquiera acomodada. Me preocupa. Porque es que yo no veo como que yo esté mal. Y a veces decimos que solo los que están afuera son los que dicen, yo estoy bien, yo no hago el mal a nadie, yo. No, adentro también está ese problema, porque resulta que aquí la hermana Helen White lo está escribiendo ¿para quién? También para el pueblo de Dios, no para los de afuera solamente. Y el Señor empieza por su casa. Y no esperemos, hermanos, poder entender la gravedad de un pecado o de algo que está afectando mi relación con el Señor por mis propias obras y por mis propias cuentas. La promesa está dada de el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. ¿Por qué dice convencerá? Porque hay un primado negativo donde yo no acepto que ese pecado sea grave y hasta el punto no acepto que yo lo tenga. Y cuando yo me rindo, le digo, no entiendo la gravedad del pecado. No lo veo tan grave, Señor. Y ahí es donde está ¿qué? La honestidad. No lo comprendo. ¿Me puedes dar colirio? ¿Me puedes ayudar a entender? Y a veces tenemos problemas en nuestras familias y siempre miramos que el del problema es el otro. Y nos hemos pasado toda la vida viéndole el problema al otro. ¿Y sabe qué me ha enseñado el Señor? Que en muchos casos la detonante soy yo y el problema soy yo.
No queriendo decir que el otro no tenga problema. Pero hermanos, uno solo no ve el pecado, uno solo no ve qué tan grave estoy siendo yo como piedra de tropiezo con la gente que me rodea. Este es el que oye y entiende la palabra. Los fariseos de los días de Cristo cerraron los ojos para no ver y los oídos para no oír. Y en esa forma la verdad no les pudo llegar al corazón. Habían de sufrir el castigo por su ignorancia voluntaria y la habían de abrir, voluntaria y la ceguera que se imponían a sí mismos. Pero Cristo enseñó a sus discípulos que ellos habrían de abrir su mente a la instrucción y habían de estar listos para creer. Pronunció una bendición sobre ellos porque vieron y oyeron con ojos y oídos creyentes. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra, no como la palabra de hombres, sino según lo es verdaderamente la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las escrituras como la voz de Dios que le habla. Tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes tales eran Cornelio y sus amigos, que dijeron al apóstol Pedro: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Quiero leer acá 1 Tesalonicenses 2:13. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, primero oír, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace obra en vosotros los que creéis. Vuelve y repite ahí: oír de nosotros, la aceptaste como la palabra de Dios y no como los hombres. ¿Alguien le llama la atención algo de aquí, hermanos? ¿Nos quiera compartir? Que está por todos lados el oír. He contado Sí. seis veces lo que tiene que ver con escuchar. No cabe duda que ahí está la clave del éxito cristiano. Gracias. Ser un buen oyente, saber escuchar. Quiero leer algo que lo leo entre líneas, de pronto, no sé, lo quiero dejar así, pero lo leo entre líneas cuando la hermana Helen White dice acá: solo es un verdadero estudiante el que recibe las escrituras como la voz de Dios que le habla. Y esto tiene que ver con el oír, ¿no? Pero yo lo enlazo cuando dice como la voz de Dios que le habla, a cuando el pueblo fue llevado al Sinaí y Dios con su voz empieza a dar sus mandamientos. Y eso produjo en el pueblo un temor y un temblor, porque Él es santo, Él es puro. Pero lamentablemente al pueblo le sucedió como nos ha sucedido a nosotros, el pueblo de antaño. No oyeron a pesar de que se manifestó un miedo y un temblor. Y creyeron que por su justicia propia y por sus obras iban a poder obedecer
la ley de Dios. Y es clave acá que dice lo que dice la hermana Helen White, el que recibe las escrituras. Y el pueblo de antaño como hoy no hemos recibido ese pacto de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. No hemos podido entender que Dios es santo y puro. Por consecuencia, no pasa nada en nuestra vida. Y quizás, como el Señor me enseñó, hemos llegado a ser parásitos espirituales. Y no hemos querido vivir y tener una experiencia plena con Cristo. Así, hermanos, que así como la salvación es un don, el Evangelio es un don, es un regalo, y depende de mí cómo lo recibo. Cómo recibo ese regalo tan grande. Cómo recibo las escrituras, que es la palabra, que es Cristo, la ley viviente, en mi vida. Y cuando yo sienta miedo y temblor, no es para esconderme. Es porque Él es santo y Él es puro. Y es porque ahí sucede algo, como contaba el testimonio ahorita del hermano Tommy de Noé. Y por fe construyó el arca. Por fe podemos llegar a hacer cosas inimaginables con Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso. Tan importante es saber oír y no rechazar la voz de Dios. A veces decimos acá, esto me llama la atención. Queremos creer, le decimos a las otras personas, crean, es solo creer. Pero nosotros, si no sabemos escuchar la voz de Dios, si no somos buenos oyentes, si no le pedimos eso al Señor, ¿cómo vamos a creer? ¿Qué vamos a creer si no sabemos oír? Bueno, yo creo que aquí vamos a parar. Jessy, Vamos a... ¿me permiten leer algo para que ustedes puedan ir en su casa? Sí. Que hablábamos del arrepentimiento, del pecado, de todo. Solo quiero leerle una parte, no a leer, pero quiero leerles para que ustedes vayan en sus casas y lo lean. Esta experiencia que tuvo David, y ahorita ustedes van a entender después de qué pecado cometió David. Después de haber cometido ese pecado, David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí sigue. Solo leo esta parte y nomás para que ustedes lo puedan leer en sus casas. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Acá en ningún momento se escucha a David excusarse. David había caído tan hondo que cuando él, por Betsabé, ni siquiera había
había entendido que había cometido asesinato. Dios le manda al profeta Natán para que reaccionara y pudiera entender lo que había hecho. Y este Salmo 51 lo escribe después de que David le dieron ese colirio y pudo entender su condición. Y David, Dios dice que David es conforme al corazón de Dios, porque David, y es lo que Jesús y el Padre desea en nosotros, un genuino arrepentimiento, y va acorde al corazón de Dios. Eso es lo que David tenía, a pesar de todos los pecados que cometió David. Y no había en David remordimiento, había arrepentimiento. Y ustedes van a seguir leyendo este salmo y lo van a entender. El dolor de David haberle fallado al Padre. Eso es lo que Dios desea en nuestra vida. Pero por nosotros solos no va a suceder nada. Vayan a la Odisea y vean nuestra condición. Pero lean este salmo y entenderán también a Dios, que hubo gracia y hubo misericordia. Gracias. ¿Me puedes recordar el salmo? ¿Qué número es? 51. 51, ok. Bueno, ojalá podamos seguir meditando en esta palabra, leer este salmo con el Señor y pidiendo de su Espíritu Santo. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo ir, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca está